¿Qué pasa, owners? En el vídeo de hoy vamos a tratar los 5 pasos que yo suelo realizar antes de decidir si hago una visita para un inmueble o no. Normalmente siempre perdemos mucho tiempo visitando inmuebles que una vez que metemos los datos dentro del Excel no nos cuadran a nivel de rentabilidad o la zona, por lo que yo siempre recomendaría realizar una serie de 5 pasos para decidir si merece la pena ir adelante y hacer la visita. Antes de comenzar, para los que no me conozcáis, mi nombre es Luis, trabajo como responsable de operaciones de una empresa de Reino Unido y actualmente vivo en España, por lo que trabajo en remoto. Creé este canal de YouTube para intentar ayudar a la gente tanto a crecer profesionalmente como a nivel financiero, basándose en mi experiencia. Pero bueno, sin más dilación, comenzamos con los 5 pasos. El primer paso que yo siempre realizo es analizar la situación del inmueble. Para mí, situación no significa solo si el inmueble está ocupado, si el inmueble está alquilado, también es lo que hay alrededor, o sea, como nos solemos llamar en el área de seguros, continente y contenido. Me gusta mucho cuando me pasa una oportunidad inmobiliaria analizar si el continente, ya sea la localidad donde está, el barrio donde está, merece la pena, y además luego el contenido, o sea, si el piso ha estado ocupado o está ocupado, si el piso está alquilado, ¿vale? Que muchas veces nos venden las propiedades alquiladas y hay que profundizar en eso. Entonces yo siempre recomendaría centrarnos en analizar la localidad, el barrio donde esté, ya sea yéndonos a dar un paseo antes de agendar una visita o si tenemos algún conocido o familiar que vive por la zona, pues que nos den algo de feedback. Y luego analizar también el tema si está ocupada o ha estado ocupada, ¿vale? Eso es importante porque a mí se me ha dado el caso de ir a ver casas que no han estado ocupadas, pero al final hay cierto vandalismo. Por ejemplo, casas que han arrancado tuberías, sistema eléctrico. Entonces, esa información, posiblemente, si el API en este caso no ha visto el inmueble, va a ser difícil que no la dé, pero siempre puedes saber algo de información que nos ayude a decidir si debemos seguir adelante con la propiedad o no, ¿vale? Entonces, este sería el primer paso. El segundo paso que yo siempre suelo realizar es analizar el mercado del alquiler. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando tú vas a comprar una casa tienes que saber si en la localidad en la que se encuentra es un buen mercado potencial de alquiler o no. ¿Cómo se hace eso? Yo recomiendo siempre intentar invertir en zonas que conocemos, ya sea porque hemos dedicado mucho tiempo a analizarlas o porque vivimos allí o tenemos conocidos que viven, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos la propiedad, o sea, preguntamos a la gente que conocemos o nosotros mismos cómo de difícil sería encontrar una casa en alquiler. ¿Hay mucha opción? ¿No hay? Y luego siempre validar esa información de la gente con Idealista o otros portales como, bueno, Idealista, Fotocasa, ¿vale? Simplemente nos metemos en la zona, con las características del inmueble que estamos analizando, vemos el precio de alquiler, ¿vale? Y la cantidad de inmuebles que hay. Luego también es recomendable siempre comparar la cantidad de inmuebles en alquiler con la cantidad de casas de venta, ¿vale? Porque ese ratio también nos ayuda a saber qué proporción de casas hay en el mercado. También cuando vemos el mercado de alquiler es interesante intentar saber la cantidad de personas que viven en la localidad o en el barrio para saber qué proporción hay de casas en alquiler por personas que viven. Eso también es interesante. El tercer paso sería comprobar la tasación o referencia de la casa. ¿Cómo se hace eso? Claro, al final Idealista, si metes la dirección, muchas veces te dice el valor del inmueble, ¿vale? Es un valor aproximativo, ya que si ellos se basan en los datos que tienen, tanto de compra, venta y alquiler. Entonces te da un valor de referencia. Entonces, si tú coges la dirección del inmueble y la metes en Idealista, te va a aparecer el inmueble en Idealista con los pisos que hay y el valor máximo y mínimo de venta y de alquiler. Se puede hacer para ambas. Yo personalmente siempre valido ese resultado con la página de BBVA de cuánto vale mi casa. Si en esa página la buscáis en internet y metéis, por ejemplo, la referencia cadastral, si la tuvierais, o la dirección, te aparece un valor aproximativo de cuánto vale la tasación de tu casa. Ese valor para mí es clave, porque al final cuando tú compras una casa siempre vas a perder un 10%, porque al final entre los impuestos que pagamos, los gastos de gestión de hipoteca, los gastos de notaría, hay un 10% que entramos por debajo. O sea, siempre tenemos que suponer que cuando compras una casa vas a tener que invertir aparte el 10%, por lo que es recomendable siempre comprar la casa un 10% por debajo del valor de tasación, ya que así minimizamos el riesgo de pérdida, ¿vale?
Entonces, para mí, cuando yo valido con la página de Idealista y en este caso de BBVA el valor de la propiedad, siempre el valor de venta tiene que estar al menos un 10%, para así saber que cuando yo compre la casa y dé el capital voy a salir al menos igualado, ¿vale? O sea que no voy a tener que estar esperando a ganar ese 10% de rentabilidad con el paso de los años para estar en neutro, ¿vale? Entonces para mí el 10% es lo mínimo. Y bueno, con ese valor ya también sería un buen indicativo para saber si la propiedad, en este caso que estamos analizando, merece la pena o no. El cuarto paso sería evaluar la regla del 150. Para lo que no las conozcáis, la regla del 150 es muy simple. Es coger el alquiler mensual, multiplicas por 150 y te sale un valor, ¿vale? Si ese valor está por encima del precio de venta de la casa, el inmueble interesa, ya que cuando luego lo metamos en el Excel, una vez que ya sepamos el valor final de la casa, analicemos la vivienda, si hay que hacer reformas, si hay que amueblar o no, más o menos ese valor quiere decir que la rentabilidad va a estar alrededor del 8%. Tiene que haber siempre una comunidad de un valor normal, ¿saben? Por ejemplo, a veces que compramos casas en campos de golf que la comunidad es bastante elevada, pero si es una comunidad normal de un edificio normal, si multiplicas por 150 suele estar entre esos 7 y 8%, basado en mi experiencia. Entonces, la regla de 150 simplemente, como he dicho, es coges el valor del alquiler, lo multiplicamos por 150 y ese valor que nos sale siempre tiene que estar por encima del valor de venta del inmueble. Personalmente, a mí siempre me gusta que esté en torno al 120-125 para tener un más margen. Sí que es verdad que con la subida de los precios de compra de las casas, cada día es más complicado encontrar esos inmuebles que lleguen a la regla del 120-125, por lo que yo siempre aconsejo que al menos 150, más de 150 yo personalmente los descarto. Y el último paso, el quinto paso, sería analizar el mercado de compra. Si estamos analizando la casa para un mercado de alquiler, sí que es verdad que esta opción, este paso quinto, es algo más irrelevante. Pero ¿qué pasa? Que al final siempre tenemos que ponernos en un caso hipotético de que las cosas vayan mal o necesitemos el dinero. Entonces tenemos que saber cómo está el mercado de compra en caso de que tengamos que vender el inmueble, ¿vale? Entonces a mí personalmente siempre incluyo este paso. Vamos a suponer que me va mal, necesito vender una propiedad porque necesito el dinero, o bien para otra inversión o bien porque personalmente tengo un problema. Entonces, si yo he comprado una casa para el mercado de alquiler en un mercado saturado de casas, o casas que el valor de venta está muy ajustado con el valor que yo he pagado, voy a perder dinero. Entonces, a mí siempre me gusta saber que las casas que hay con las características de las que yo estoy analizando están por encima, ¿vale?, del valor de venta de la casa que quiero comprar. Entonces, para mí siempre es importante meterte en Idealista, Fotocasa, mirar cuántas casas hay en venta. Intentamos siempre que haya un número normal, que no veamos que está el mercado lleno de casas. Eso quiere decir que la gente no compra casas. Y luego siempre que el valor de venta de las casas esté por encima del valor de la casa que estamos analizando. Estos son los 5 pasos que yo siempre uso para analizar una casa que voy a comprar para el mercado de alquiler. Y bueno, dejadme en comentarios si queréis algún paso que vosotros hagáis diferente a esto, o qué pensáis de estos 5 pasos, si os sirven. En caso de que tengáis alguna duda o estéis en el proceso de analizar una vivienda, no dudéis en contactarme, ¿vale? Siempre podéis contactarme a través de mensajes o de correo electrónico, ¿vale? Pues nada, chicos, cuidarse, un abrazo.